Hola a todos, qué gusto encontrarnos nuevamente para que hagamos ciudad. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal, y el día de hoy vamos a hablar sobre un problema del cual lamentablemente no deberíamos estar hablando, ya que lo ideal es que no exista, y es el acoso sexual que sufrimos las mujeres cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad, cuando usamos nuestras unidades de transporte público, y que han hecho de Quito una ciudad insegura, poco respetuosa, y en la cual las quiteñas de todas las edades nos sentimos con mucho miedo de utilizarla. Vamos a analizar la problemática, vamos a consultar con los expertos y vamos a escucharlos de ustedes también en nuestro segmento Si yo fuera alcalde. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna forma de violencia de género. ¿Pero qué significan esas estadísticas tan frías? Quiero que pienses en 10 personas de tu familia, tu mamá, tus hermanas, tus hijas, tus primas o tú mismo. A 6 de esas personas las han violentado alguna vez. Puede ser en la calle, puede ser en el bus o puede ser en sus casas. En mi caso, específicamente, he sido acosada varias veces en la calle y en el bus. Hace algunos años estaba utilizando la ecovía y una persona metió su mano debajo de mi vestido y tocó mis partes íntimas. Otros años después estaba caminando a mi trabajo por la avenida Amazonas a las 8 de la mañana y un hombre que se acercaba hacia mí decidió que podía tocar mis partes íntimas y lo pasó haciendo. En ambas circunstancias yo me sentí como que si yo no era una persona, como que yo era un objeto al cual una persona tranquilamente había decidido que era posible tocar mis partes íntimas sin mi permiso, y me hizo sentir como que si yo no valía nada. Estas vivencias fueron parte de las razones que hicieron que yo decidiera ser concejal y que desde entonces trabajara activamente para que los hombres y las mujeres de esta ciudad podamos vivir tranquilos, seguros y que nos sintamos libres de caminar por nuestras calles sin sufrir acoso o abuso sexual. Y es que lamentablemente los hombres y las mujeres no vivimos la ciudad de la misma manera, porque las mujeres tenemos que tomar una serie de precauciones cuando salimos a la calle por el simple hecho de ser mujeres que los hombres no las toman. Y por eso, a ti que me estás viendo, quiero preguntarte, cuando tú sales de tu casa, ¿cuáles son las precauciones que tomas para vivir el día a día en la ciudad? Si es que eres hombre, probablemente te vas a cuidar la billetera y el celular, ¿no es cierto? Pero si es que eres mujer, aparte de cuidar la cartera y el celular, tienes que cuidar tu cuerpo, porque corres un riesgo muy alto de ser acosada en el espacio público. Hacer que los hombres y las mujeres vivamos la ciudad de la misma manera implica tomar decisiones desde el ámbito público para erradicar el acoso sexual que sufrimos las mujeres, principalmente en los buses y en las calles de nuestra ciudad. Y es por eso que en el año 2014, cuando yo era vicealcaldesa y estaba a cargo de varios temas de movilidad, tomamos la decisión histórica de incluir al acoso sexual como uno de los ejes a ser tomados en cuenta para construir un transporte que realmente sea seguro, que sea de calidad y que sea inclusivo con las necesidades de todos. Pero esta decisión no se hubiese tomado si es que no había una mujer en la mesa, porque esta es otra de las razones por las cuales es tan importante que las mujeres también estemos en espacios de liderazgo y de toma de decisión. En ese entonces, todas las personas que conformaron la mesa de movilidad eran hombres y yo era la única mujer. Y estábamos hablando de las necesidades y de las acciones que se tienen que tomar para mejorar nuestro sistema de transporte público. Y claro, se hablaba de mejorar la infraestructura, de comprar más buses, de incrementar la seguridad. Y todas esas cosas son muy importantes, pero a ello hay que incluirle las vivencias de las mujeres. Y es por eso que en esa discusión yo levanté mi mano y dije, a las mujeres nos acosan en el transporte público. Y es ahí cuando se toma la decisión. Si es que en los momentos donde se hacen las políticas públicas, las visiones de hombres y de mujeres y de la diversidad de Quito no están presentes, entonces no se toman decisiones que son inclusivas y efectivas para todos.
Es así que en diciembre del 2014 nace el programa Cuéntame, un proyecto que implementó cabinas de atención exclusiva para casos de acoso sexual en el transporte público en las principales estaciones de nuestro sistema, en la IE, en la Río Coca, en la Marín Los Valles, en Quitumbe y en el Recreo. En estas estaciones existía personal especializado para dar atención psicológica y legal a las víctimas que sufrían casos de acoso sexual y que además querían denunciarlos frente a la justicia. A través de este sistema logramos recibir más de 1000 denuncias y 40 casos que fueron sentenciados. 40 personas que recibieron una sentencia de prisión por abuso y acoso sexual en el transporte público. Las primeras sentencias de esta naturaleza en nuestro país. Algunos casos con una sanción de 1 mes de prisión para casos leves, pero otros hasta 8 años de prisión, por ejemplo, cuando estaban involucradas menores de edad. Este programa significó el llamar la atención y traer al debate público de que el acoso sexual en el transporte público no es normal, que no lo tenemos que sentir como normal y que tenemos que empoderarnos, las mujeres, de denunciarlo, pero también todas aquellas personas que están en el transporte público de ayudarnos cuando presentamos una denuncia. Y luego que el municipio tenga un sistema de protección para acoger esas denuncias y trabajar conjuntamente con la Fiscalía, con la Policía Nacional y con las Cortes para obtener una sentencia expedita y sobre todo justicia en casos de violencia y acoso sexual en el transporte público. En marzo del 2017, el programa Cuéntame sufrió una transformación y se convirtió en Bájale al acoso. Se implementó una plataforma tecnológica para realizar las denuncias y ahora Quito se encuentra a la vanguardia a nivel mundial de la lucha contra el acoso sexual en el transporte público. En el siguiente reportaje vamos a conocer un poquito más a fondo sobre los resultados del programa Cuéntame y ahora de Bájale al acoso. Los invito a que nos sigan acompañando. El proyecto Cuéntame surgió como iniciativa de la Alcaldía de Quito en el año 2014, impulsado por Daniela Chacón, quien era vicealcaldesa en ese entonces, como una herramienta que tenía como propósito el disminuir los altos índices de casos de violencia sexual que ocurrían en la ciudad de Quito en el sistema público de transporte de la empresa pública metropolitana de pasajeros, dando por primera vez a la ciudadanía un sistema que atendía a las víctimas de violencia y acoso sexual, en especial mujeres y menores de edad que se encuentran en situación de vulnerabilidad. De esta manera se dio una primera solución a la falta de denuncias sobre acoso sexual en el sistema de transporte público, pese a que este mal ocurría con mucha frecuencia. Es decir, el programa Cuéntame se convirtió en una oportunidad para que quienes sufrían de acoso pudieran tener la atención adecuada y necesaria y que a los acosadores se les pudiera comenzar un procedimiento. Las circunstancias de desigualdad de derechos entre hombres y mujeres exigían con urgencia la puesta en marcha de un sistema que brindara protección, prevención y educación a todos los usuarios de este sistema de transporte y así erradicar los actos de acoso y abuso sexual a los que se exponía un gran número de mujeres que todos los días tienen que utilizar este servicio público. La meta del programa era lograr un transporte público seguro para todos, tal como determina la Ordenanza Metropolitana 235 aprobada por el Consejo Metropolitano el 24 de abril de 2012, en la cual, como lo indica su artículo 5, se logra incluir entre los tipos de maltrato sexual a la mujer al maltrato sexual callejero y se toman en cuenta sanciones a este tipo de actos que ocurren en el sistema de transporte público sin denuncias de las víctimas ni sanciones para los agresores. En la ordenanza también se toma en cuenta la implementación y coordinación de las acciones necesarias para erradicar todo tipo de violencia basada en el género, tanto en los ámbitos públicos y privados. Con la aprobación de estas normas se insta a los organismos competentes de la ciudad a formar parte de una estructura que vele por la protección de los derechos de todos los ciudadanos, en especial quienes presentan riesgos de vulnerabilidad. Durante la ejecución de este novedoso proyecto se instalaron 5 cabinas de atención a usuarias que habían sufrido algún tipo de violencia sexual en el sistema de transporte en las estaciones más concurridas del sistema público de transporte de la ciudad. En ellas se recibieron más de 1000 denuncias de acoso sexual ocurridas en los buses del sistema de transporte público, lo que logró evidenciar lo que antes se sospechaba, es decir, que existe un ambiente hostil hacia las mujeres en el entorno del transporte público y que urgen medidas y programas como este para erradicar este problema. Con el éxito logrado en este proyecto en marzo del año 2017, la alcaldía decide convertir al proyecto Cuéntame en la campaña Bájale al acoso
y le otorga a la Unidad Patronato Municipal San José la dirección de la nueva campaña, la cual implementa una plataforma digital que permite a las personas que han sufrido algún tipo de acoso o abuso sexual en el transporte público de denunciarlo de manera inmediata a través de mensajes de texto en las redes celulares disponibles, y que estos mensajes activen un sistema de alerta temprana para proteger a las víctimas y detener a los posibles agresores. Desde la implementación de programas en contra del acoso en el año 2014 hasta febrero de este año, el Patronato San José informa que el sistema ha recibido 1.318 reportes, de los cuales 37 casos han sido judicializados y al menos 21 casos han sido sentenciados por realizar actos de violencia sexual en las áreas del transporte público. Bájale al acoso también implementó una campaña de información, concientización y prevención de actos de acoso sexual en espacios públicos, tanto en los buses y paradas, así como en distintos medios de comunicación. Actualmente la campaña se ha extendido a más de 2.000 unidades de transporte y continúan las capacitaciones, las cuales son obligatorias para los choferes y cobradores que brindan sus servicios en el Sistema Integrado de Transporte Público Metropolitano. Según los datos del Patronato San José, con estas dos campañas se ha logrado disminuir los casos de acoso y violencia sexual a través de la prevención de futuros casos, y que la sociedad quiteña logre reconocer la existencia de este problema social que nos compete a todos. Pero con la campaña Bájale al acoso, disminuyó el acompañamiento psicológico y legal que antes se brindaba a las víctimas que decidían hacer su denuncia mediante el proyecto Cuéntame, lo que era un apoyo muy importante para quienes han sufrido algún tipo de violencia sexual. Los programas en contra del acoso deben entonces buscar sensibilizar a todos del problema, trabajar con educación y prevención para evitar que estos casos se sigan presentando y dejar de normalizarlos o minimizarlos en nuestra cotidianidad, que las víctimas puedan tener la atención legal y jurídica necesaria y que los culpables tengan la sanción que corresponda. Actualmente en la Comisión de Género del Consejo Metropolitano se está tratando una reforma a la Ordenanza 235, la cual ha sido impulsada por Daniela Chacón, y busca se incluya la implementación de políticas de erradicación de violencia basada en género en el espacio público, ya que si bien un 81% de mujeres dicen haber sido acosadas en los sistemas de transporte existentes, más del 90% dicen haberse sentido acosadas en la mayoría de espacios públicos, por lo que es importante el incluir campañas y sistemas que protejan a las mujeres que utilizan cada día el espacio público de la ciudad. Hace muy pocos días la justicia sentenció por 13 años al asesino de Andrés Viracocha, un joven quiteño que murió apuñalado por defender a su novia de un acosador en el transporte público. Justo hoy se cumple un año de ese asesinato, 7 de junio del 2017, y las políticas públicas deben hacer que casos como el de Andrés y su novia, así como el de miles de quiteñas, no sigan sucediendo. La prevención de la violencia de género en el Distrito Metropolitano de Quito ha tenido notables avances, pero aún hace falta el desarrollo de más políticas conjuntas entre las ciudades y el Estado, a fin de lograr la total erradicación de la violencia de género en nuestra ciudad y en todo el país. El acoso y el abuso sexual en el espacio público es un problema de todos, y de todos es las soluciones. No le demos la espalda, ni seamos indiferentes. Para seguir armando este rompecabezas necesitamos la siguiente pieza, y esa es la opinión de nuestros expertos. Yo caminaba por las calles de Quito, era 5:30 de la tarde y era un jueves. Y claro, dos hombres me abordaron, gente que nunca había conocido en mi vida, y violentaron mi integridad personal de manera física y sexual. Gente en vehículos miraron toda la agresión que yo recibí, gente al lado mío también, pero nada sucedió. Entonces yo corrí atrás de esas personas y claro, logramos detener a una persona y decidí denunciar la violencia de la cual yo fui víctima. Ese fue todo un proceso bastante fuerte también, porque tuve que enfrentarme ya al sistema de justicia, en ese entonces flagrancia, porque fue un hecho en ese momento que se comprobó. Tuve que estar con el tema de Policía Nacional, con el agresor al lado mío, todo el tiempo juzgándome, diciéndome que era mi culpa haberme vestido así. Mi historia la conté varias veces. Al principio para ellos era una mandada de mano, o sea, una contravención, un simple manoseo. Para mí era un abuso sexual en espacio público. Enhorabuena a un fiscal muy interesante, quien jamás lo había conocido hasta ese día, el doctor Mario Salazar, quien después de que escuchó todos mis alegatos, decidió tomar el caso y avanzamos. Hizo historia este fiscal, porque la Fiscalía desde el Estado se sumó a mi defensa de derechos en que esta vulneración, esta mandada de mano, este manoseo,
en verdad era un abuso sexual y se lo hizo en espacio público. Tuve que contar varias veces el día que ingresé a la denuncia. Yo ingresé a las 6 de la tarde a flagrancia y mi denuncia real, mi testimonio real, se lo tomé en cuenta casi a la medianoche. Y jamás me imaginé que al hacerlo público iba a tener tanta respuesta, llamadas, escritos, testimonios de mujeres, de madres, de abuelas, de niñas, de adolescentes que contaban que a ellas también les pasó lo mismo que a mí en la calle. Pero en este caso avanzamos, el Estado tuvo que cumplir su rol. Yo no desistí, aunque muchas veces quise hacerlo, pero no desistí. Y desde luego la consecuencia fue sentar un precedente jurídico a nivel legal y también en derechos y a nivel moral en la sociedad. Van a ser 3 años en noviembre y aún camino por las calles de la ciudad y no me siento segura. Aún camino por las calles de nuestro país y tampoco me siento segura. Cada que me coloco un vestido, una falda, unos tacones, no me siento segura y no me gusta cómo me miran en la calle o cómo ciertas personas se dirigen a mí. A mí también me pasó. Recoge toda esta experiencia de las mujeres que hemos sido víctimas de abuso sexual en el Ecuador. Mi caso es la primera sentencia en el país de abuso sexual en espacio público. Aquello que se consideraba como manoseo o mandada de mano, algo como quizás una contravención, pues en el Ecuador, en Quito, en el 2015, se sentencia como abuso sexual en espacio público y se crea un precedente para las víctimas de esta vulneración a nuestra integridad personal de manera física, de manera sexual y psicológica también en el espacio público. Las mujeres nos vestimos no para que nos violenten nuestros derechos, no para que nos abusen sexualmente. Nos vestimos como sentimos hacerlos, con falda, con pantalones, con vestidos, con short cortos, o sea, como queramos hacerlo. Jamás eso implica una carta abierta para que una persona, un hombre, te toque. El problema, creo yo, es que se está escogiendo mal los derroteros, los caminos, y se está poniendo todas las esperanzas en el sistema penal o en el ordenamiento jurídico. Por esa vía, bajo esa dinámica, seguimos cambiando leyes, seguimos creando tipos penales o endureciendo los tipos penales ya existentes, y paralelamente vemos que las estadísticas no cambian o todavía van hacia peor. Entonces, y luego de eso, como vemos que hay más violencia y que es una violencia estructural, volvemos otra vez al ordenamiento jurídico y volvemos a agravar las penas de los tipos penales. Y claro, se convierte en un círculo vicioso, porque por esta vía de agravamiento de penas en los tipos penales ya existentes, lo que estamos haciendo es expandir el poder punitivo del Estado, que es una de las formas de violencia estructural. Entonces no podemos combatir la violencia contra la mujer por la vía de otro tipo de violencias, que además no nos sirven. Entonces un nuevo tipo penal o más penas a los tipos penales ya existentes supuestamente nos van a dar más seguridad. Mentira. Eso no pasa así. Y no pasa así ni en el ámbito de la violencia de género ni en los otros tipos de violencias. En el caso de la violencia contra la mujer, está muy enraizado en patrones socioculturales. Si no se cambian esos patrones socioculturales, podemos cambiar la ley las veces que sea y no va a dar los resultados que queremos. Primero, las soluciones son estructurales y las soluciones estructurales son a largo plazo. A largo plazo significa son caras, son políticamente poco rentables, porque lo políticamente rentable es vamos a poner cadena perpetua o castremos a los violadores como se está haciendo, como se propuso en Perú y se está discutiendo en Perú. Es decir, lo políticamente rentable, al menos al corto plazo, es el populismo penal. Y de alguna manera, mucho me temo que los grupos de defensa de los derechos de la mujer también han caído en esa dinámica. Entonces, las soluciones que se están proponiendo son al corto plazo, son muy cortoplacistas y a la final no son soluciones. Entonces podemos seguir reformando la ley las veces que sea, podemos seguir ampliando el catálogo de tipos penales, podemos seguir subiendo las penas a los tipos penales ya existentes y las mujeres van a seguir siendo violentadas, van a seguir siendo acosadas y van a seguir siendo asesinadas, porque ese no es, insisto, se le tiene que ver como un problema sociocultural, no como un problema jurídico, no es un problema penal, no es un problema de que falta policía o que los jueces no realizan
realizan su labor. Sí, posiblemente, por ejemplo, uno de los temas que habría que cambiar, y que eso podría ser a corto plazo, son los protocolos de atención a las víctimas. ¿Cuál es la reacción de la policía? ¿Cuál es la reacción de la fiscalía? El problema es que la policía y la fiscalía responden también a patrones socioculturales, a parámetros socioculturales. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar ese chip y eso demora. Que las mujeres de todas las edades en Quito, especialmente las niñas, muchas de las cuales viajan solas en nuestro sistema de transporte público, nos sintamos inseguras y con miedo, no es un problema ajeno, no es un problema solo del municipio, sino es algo que nos compete a todos. Y es por eso que en nuestro segmento Si yo fuera alcalde queremos conocer qué es lo que ustedes opinan y qué podemos hacer para erradicar esta problemática. Yo opino que para combatir esto del acoso se debería implementar más seguridad en las estaciones de buses, para que se controle más, porque sí he sufrido a veces personas que me dicen cosas feas o algo así. Poner una pena más fuerte a los acosadores, porque ellos entran a la cárcel y salen enseguida, entonces sigue igual. Pero si les dan una pena fuerte, entonces ahí se van a empezar a tomar conciencia estas personas, ¿no? Tiene que ser un cambio de parte de nosotros, la cultura misma. Y también el apoyo que debemos dar nosotros como peatones en este caso y también como personas sociales que tenemos que dar ese apoyo. Yo creo que el acoso no se puede eliminar, pero una forma para erradicarla yo creo que sería, no permitir tanto aglutinamiento en los buses, en las calles, tal vez emitir más agentes de tránsito que controlen esta situación. La solución al problema del acoso sexual en el transporte público nos compete a todos. Al municipio, fortaleciendo el programa Bájale al Acoso para que cada vez sea más efectivo, que haya más mujeres que se atreven a denunciar porque saben que existe una consecuencia al respecto y que cada día vamos a viajar más seguras. A los pasajeros, cuando haya una denuncia, ayúdennos, colabórennos, porque nos sentimos en estos momentos muy solas y vulnerables y estamos buscando de su sonrisa y de su apoyo. A la sociedad entera, la educación. La educación no solo le compete al municipio, al Estado, nos compete a cada uno de nosotros en nuestras casas. Que enseñes a tus hijos y a tus hijas a respetar a todos por igual. Que no acoses en las calles y que no enseñes a tus hijos a acosar en las calles ni en los buses. Y a los agresores. Porque esto es un problema social y cultural, no es un problema de enfermedad de una u otra persona, sino de una sociedad que ha normalizado la violencia contra las mujeres. Por eso es que es necesario implementar programas de educación para los agresores, para que realmente entendamos que violentar el espacio íntimo de una mujer es una forma de violencia, que es una forma de acoso y que la tenemos que erradicar, porque la convivencia que debemos tener en nuestras calles y en el transporte público tiene que ser una de seguridad, de respeto y de libertad para todos. Pero el acoso sexual no sucede solo en nuestros buses, sino también en los parques, en las plazas y en las calles. Y a ellos tenemos que convertirlos en espacios seguros para todos, especialmente para las mujeres. Y es por eso que hace unos días presentamos un proyecto de ordenanza para combatir el acoso sexual callejero en Quito. Este proyecto implica, primero, que cuando existe un caso de acoso sexual en las calles, las mujeres tengamos a quien denunciar, que la Policía Metropolitana esté debidamente capacitada para atender ese tipo de casos y atender esa denuncia y darle una respuesta. La erradicación de la violencia de género no se consigue solo desde el aspecto punitivo de las sanciones. La educación y la prevención son los factores más importantes. Y es por eso que nosotros hemos venido trabajando con la industria de la construcción, que creo que todas las mujeres conocemos que es uno de los sitios más vulnerables para nosotras cuando caminamos por las calles, para que los trabajadores realmente tengan una conciencia y entiendan de que tal vez aquellas cosas más sencillas, esos piropos que parece que realmente son unos halagos, nos hacen sentir inseguras, nos hacen sentir intimidadas y sobre todo con mucho miedo de qué nos puede pasar. Esta ha sido una de las experiencias más lindas que yo he tenido en mi periodo como concejal, conversar con muchos de estos trabajadores de la construcción, quienes al final de nuestras charlas muchas veces me decían que era la primera vez que alguien les venía a decir que eso que estaban haciendo no estaba bien, que no sabían que nosotras nos sentíamos así. Y es por eso que la educación
y la prevención tienen este impacto. Cuando hablamos de esto, cuando enfocamos el problema en sus raíces, los podemos resolver. Así que yo quiero invitarles a todos ustedes a que el día de hoy vayan a su casa y conversen con sus hijos, con sus hijas y hablen sobre el acoso sexual en los espacios públicos, sobre lo mal que implica el irrespeto a las mujeres y sobre que muchas de las soluciones están en el día a día y en lo que nosotros podemos hacer desde nuestros espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Soy Daniela Chacón, quiteña y concejal. No se olviden de escribirme a mis redes sociales y nos vemos la próxima semana.